Muy buenas tardes, otra vez El Salvador, aquí estamos en tu programa Juventud en Éxtasis y ahora vamos a dar continuación al tema que estuvimos tratando la semana pasada, que fue el rol de la esposa en el matrimonio joven. Ahora vamos a hablar sobre el papel del esposo en el matrimonio joven, así es que hoy les va a caer a los esposos. Tenemos a dos invitadas especiales, pero los dejo con mi compañero Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que estén pasando una excelente tarde en compañía de sus esposas, hijos, amigos, familiares. O si estás tú solo o sola en tu casa, disfruta de esta hora siguiente que vamos a tratar de llevarte algunos consejos, algunos tips, cómo llevar tu matrimonio. En este caso, la semana pasada estuvimos hablando del rol de la esposa. Ahora esta semana vamos a tratar del rol del esposo, del marido, como hombre, como tal, como marido, como amigo, como padre, como amante, como profesional. Así que vamos a entrar en materia, ¿verdad? Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga, bienvenidas. Amén, así sea. Buenas tardes. Gracias por invitarnos, Ricardo y Tatiana, nuevamente a compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia sobre un tema tan bonito y tan interesante como es el rol del esposo, ya que anteriormente tocamos el rol de la esposa. Así es que muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí compartiendo, ¿verdad?, con el pueblo de Dios y con aquellos que no son hijos de Dios también. Gracias por sintonizarlo. Estamos tratando de darle continuidad, ¿verdad?, y de poner en práctica lo que el Señor dice para nosotros en el matrimonio. Bueno, televidente, como estábamos hablando la semana pasada, dijimos que la esposa tenía que ser dulce, cariñosa y todos esos detallitos que dijimos que tenía que ser. El tema es sumamente extenso como para alcanzarlo a tocar en una sola hora, pero vamos a hacer todo lo posible por llevarte hasta tus hogares la información más básica y necesaria que tú debes de saber si en el caso estás pensando en casarte o estás comenzando un matrimonio o conoces algún matrimonio joven y les puedes dar algunos chispazos, algunas ideas, ¿verdad? La pregunta inicial sería, ¿cuál creen ustedes, Luisa, por favor, cuál crees tú que es el rol específico del esposo en el matrimonio? Bueno, el rol específico del esposo en el matrimonio es, aparte de ser un compañero, ¿verdad?, que sea un amigo, amante y todo lo que se pueda necesitar del hombre, ¿verdad?, para ser el complemento perfecto para la esposa. Hermana Jenny. Yo creo que el principal rol del hombre dentro del matrimonio como esposo es ser la cabeza en su hogar, o sea, ser la cabeza de la mujer, la cabeza de los hijos y llevar prácticamente el sacerdocio a su familia, llevar la provisión económica a su familia, o sea que es un rol bien amplio, Tati. Sí, Ricardo, ¿tú qué pudieras opinar? Bueno, como hombre que soy y como esposo también que soy, yo pienso de que el rol del esposo es bien delicado tocarlo en estos países tercermundistas, porque hablar del rol del marido, el rol del esposo, es hablar de aquel padre, aquel hombre irresponsable, ¿verdad? Aquí en El Salvador, de cada 10 hogares, yo me atrevo y estoy casi seguro que 9 son madres solteras. Son aquellas madres de que llevan la batuta en sus hogares, llevando el doble rol que es papá y mamá. Aquellos hogares que se llaman monoparentales. Entonces, hablar del rol del marido es hablar de un rol que no está muy bueno aquí en el país, ¿verdad? Porque el machismo impera terriblemente aquí en El Salvador. Hablar del rol del esposo, pienso de que es tocar el ego del hombre, porque para mí un esposo que haga limpieza en su casa, para mí eso es normal, porque así como tiene la obligación y el deber de llevar el alimento, el sustento a su casa, no está de más que le pegue una ayuda a su esposa, porque también el trabajo en la casa es exhausto, pues, ¿verdad? Pienso yo de que pasar cuidando a los hijos, si hay empleada en la casa, dirigiendo a la empleada,
Si no hay empleada, pues cocinar, trapear, lavar. Y si no hay lavadora, pues lavar también, ¿verdad? Planchar también. Entonces pienso de que no solo el que lleve el papá la comida es un trabajo, sino Sí. que también lo que hace la mujer, ¿verdad? Porque como decía la hermana Jenny la semana pasada, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces de que eso es lo que yo pienso, pues, Sí. ¿verdad? No sé vos qué pensaste, Tiana. Bueno, yo creo que el esposo definitivamente tiene que ser, es como la cabeza que Dios ha permitido que esté, ¿verdad? Acordémonos que cuando Dios creó al ser humano, creó a Adán, creó a un hombre. Eso no quiere decir de que el hombre tiene que estar imperativamente siempre sobre la mujer. Siempre, o sea, yo pienso que el hombre, Dios permitió que fuera la cabeza de un hogar, que fuera el mediador que lleva el sustento pues a la casa, el proveedor de un hogar, por alguna razón específica. Yo pienso que cuando la palabra de Dios dice que primero es Dios, después el hombre, que es la cabeza de un hogar, luego el matrimonio, la relación de pareja y por último los hijos, por alguna razón específica y obviamente de mucha bendición para la humanidad tiene que ser. Yo no quiero decir de que Dios no permitió que la mujer naciera primero porque fuera peor que el hombre o por algo por el estilo, no. Y lo que dice Ricardo del machismo en este país es muy real. En este país y en muchos países latinoamericanos se mira mucha violencia intrafamiliar, se mira mucho alcoholismo, mucha irresponsabilidad en educación de los hijos, poca provisión económica a los hogares, mucho despilfarro del dinero en juegos, en lugares de perdición, en vicios y todo eso, precisamente porque quizás el padre no tiene la visión clara y específica de lo que es tener una relación o un hogar estable y bueno para sus hijos, ¿verdad? Es difícil hablar del rol del esposo, sin embargo, la palabra de Dios nos da una guía de cómo tiene que ser un hombre, cuáles tienen que ser sus atributos. Y pienso yo que en un hogar, y sobre todo en un hogar cristiano, para que las cosas vayan bien, el padre, que es la cabeza de un hogar, tiene que estar íntimamente relacionado con Dios, que es el creador de toda la humanidad y de todas las cosas sobre este mundo. Esa es la dirección y el orden divino que Dios dejó. Dios, hombre, mujer. ¿Qué significa eso? Que para que un hogar esté fortalecido y bien establecido, el hombre, lo ideal es que los dos, pero el hombre tiene que llevar una guianza espiritual sobre su hogar. No nos olvidemos que el hombre, además de ser el proveedor económico y de las necesidades básicas de un hogar, tiene que ser el mediador y el guiador, el maestro, es el sacerdote de un hogar. Tú has dicho la palabra correcta. Es aquella persona que le da el ejemplo, que instruye a sus hijos a la educación de Dios, al conocimiento de Dios. El esposo, perdón. Sí. El esposo tiene la obligación y la responsabilidad de que la esposa y los hijos conozcan de Dios. Tiene la obligación de que el hogar esté encarrilado por el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Sí, así. Entonces, de que si el hombre está mal, por ende, el hogar va a estar mal. Sí, así es. Muchas veces decimos de que la mujer es la que está más cerca, es la que busca de Dios, y es correcto. La mujer, quizás por su naturaleza, que la hizo Dios así, la hizo más sensible a muchas emociones. Pero yo conozco casos de que hay esposas, de que el esposo es más cristiano que la mujer. Sí. Así es. Entonces, como podemos darnos cuenta de que el hombre tiene que ejercer su autoridad. O sea, no solo, mira, yo te mando que hagas esto porque yo soy tu marido y vos tenés que hacerme caso porque yo digo esto, esto y esto. Eso ya tiene otro nombre, perdón. Sí, entonces, sí. o decirle a los niños, mira, no y no. A los niños cuando se les dice un no, hay que decirles el por qué un El no. por qué, así es. Entonces, el niño va entendiendo en su mente, ¿verdad? De niño, pero hay una explicación de por qué. Entonces, el hombre tiene que ser bastante sabio, ¿verdad? Bastante sabio en el sentido de que aún la misma Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Ahí le habla a la mujer. Estamos hablando en el rol del esposo. Estamos hablando del matrimonio. Sí. Entonces, hay que cuidarse.
hay que cuidarse. Entonces yo pienso de que el marido y la mujer tienen la obligación de llevarle esa palabra, de acercarla a Dios. Si Sí. la esposa está un poquito, pues, durita, pues, ¿verdad? Fría. Pero, gracias a Dios, pues, ¿verdad? La mujer salvadoreña es bastante sensible a la voz de Dios, es bastante sensible. Yo conozco matrimonios jóvenes de que no conocen de Dios, pero aparentemente están bien, aparentemente, entre comillas. Su economía está bastante estable, ¿verdad? Sus trabajos, sus hijos en buenos colegios, colegios regulares, por decir algo, pero hay un vacío, y ese vacío tal vez no los deja vivir esa vida a plenitud que solamente en Jesús podemos vivir. Sí, fíjate que lo que tú estás diciendo es como la metástasis del tema. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra sociedad un gran porcentaje de los matrimonios se están divorciando, se están separando. ¿Por qué? Porque no se está llevando el orden que Dios dejó desde un principio. El orden divino. Es muy cierto, la mayoría de iglesias cristianas están llenas de mujeres, más que de esposos, más que de hombres, pues. Y a veces hay hombres que van con sus esposas, pero muchas veces van obligados por sus esposas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es que la mujer es más sensible a la voz de Dios? Porque la mujer es más emotiva, por ende. Y en Dios encontramos amor, encontramos paz, encontramos seguridad. Entonces la mujer se refugia, pero no, vaya, pero el orden que Dios dejó, o sea, lo que yo quiero establecer es Dios, el hombre, mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, pero para que esté sujeta a su esposo tiene que estar sujeto a Dios. Si no, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un matrimonio no se sigue ese orden? La mujer no se sujeta a su esposo, se sujeta a otras cosas, muchas veces se hace religiosa, ella misma puede llevar a romper el matrimonio, y en el peor de los casos, cada quien sigue su rumbo, ¿verdad? Cuando las mujeres no son cristianas, cada quien sigue su rumbo, y pues mucho menos que van a acercarse a Dios para buscar una solución. Buscan amigas, terceras personas, bueno, a veces hasta brujos, ¿verdad? Pero Luisita, ¿tú consideras que en un matrimonio, específicamente en el papel del hombre, tú consideras que es correcto que el esposo o que el padre utilice la violencia para ejercer su autoridad? En ningún momento, no estoy de acuerdo en ningún momento. Hay un versículo de la Biblia que dice de que, no lo tengo así bien textual, pero dice, el que dice, hermana, de que hay que darle con la vara al niño, ¿verdad? Sí, en Proverbios. Sí, Corrige ajá, a su tiempo. a su tiempo, pero eso no nos induce a la violencia, ¿no? En ningún momento la violencia es buena, ¿verdad? Mucho menos en un hogar cristiano. Como tú dices, Tati, esas palabras que has dicho son bien acertadas. Cuando el esposo está sujeto a Dios, ¿verdad? Sí, Todo se hace conforme a la palabra. así es. ¿verdad? Así Todo es. en orden, con amor y rectitud. Porque confundimos el castigo con pegarle. Así El es. castigo puede ser una corrección verbal, o si quieren castigarlo físicamente, una nalgadita, una palmadita, pero jamás la violencia. No Así está es. permitido. Sí, hermana Jenny, ¿usted quisiera agregar algo más ahí? Sí, como no, es un tema que a mí me gusta mucho, porque creo yo que la familia es la primera sociedad que Dios, nuestro Padre Celestial, instituyó cuando fundó la creación, ¿verdad? Cuando hizo los mundos, los cielos, la tierra, los mares, Él pensó en la familia. Por eso cuando creó a Adán, el primer hombre, vio que no era bueno que él estuviera solo, y de la costilla de Adán sacó a la mujer, a Eva. Algo que me gusta mucho pensar es que por qué lo sacó de la costilla, ¿verdad? ¿Por qué no del hueso de la pierna o del brazo? Entonces, pensando así quizás un poquito, Filosofando. un poco, digo yo, bueno, pero es que las costillas guardan el corazón del hombre, porque protegen órganos muy delicados como son el corazón y los pulmones.
Y verdaderamente que una mujer sabia cuida el corazón del hombre. Cuida que su corazón no se vaya por otro lado. Cuida que el corazón del hombre no se contamine. Definitivamente yo vuelvo a decir aquella frase. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer que lo está ayudando y que lo está apoyando. Sin embargo, Tati, yo quisiera hacer una reflexión ahora para todos los hombres de nuestro país, querido El Salvador. Es alarmante ver cómo el hombre está cediendo tan fácilmente su terreno, cómo está soltando los controles del rol que Dios, nuestro Padre Celestial, le ha puesto en sus manos. Entonces vemos cómo la mujer ha tenido que asumir papeles. En algunos casos irse a la calle a trabajar para llevar el apoyo económico a la familia, y en otros casos pues está el esposo ahí, pero no está desempeñando bien su rol de padre, como proveedor, como esposo y como la cabeza del hogar, ¿verdad? Realmente es bien preocupante. ¿Y qué tenemos en este momento? Tenemos una sociedad enferma, tenemos una sociedad en caos, pero tenemos nosotros que, como cristianos que somos, mujeres y hombres como Ricardo, hablar con claridad con todos los hombres casados que están ya sosteniendo una familia, porque es importante abrir los ojos. El enemigo se está metiendo, está destruyendo naciones, pero para destruir una nación tiene que destruir a la familia, y en la familia está el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, que son los responsables de la educación de sus hijos. Tati. Sí, muy interesante su aporte, hermana. Querido televidente, queremos decirte que vamos a nuestro primer corte. No te muevas, continuamos con más del tema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, segunda parte aquí, tu programa Juventud en Éxtasis. Seguimos tocando el tema y el rol del esposo. Estamos alegres. No me hagan reírme, por favor. No me hagan reírme. Porque es el único esposo que está ahorita. No me hagan reírme. Vamos a tocar el rol del esposo en este momento. Siento de que en la primera parte del programa tocamos, ¿verdad? Hicimos, creo que, una introducción bastante amplia. Hoy vamos a desplazarnos en el rol del esposo, de padre y como ser humano, porque el hombre también tiene sus necesidades, ¿verdad? Así que, hermana Luisita, ¿qué nos puede decir acerca del rol del esposo? ¿Cuáles son las características principales que un hombre debe de tener como un esposo? Las características, tu chica me la han puesto bien difícil. Bueno, el esposo, bueno, no sé si es la respuesta correcta, ¿no? Aparte de proveedor, ¿verdad? Tiene que ser un amigo, como eso, lo insisto y lo repito, ¿verdad? Amigo, esposo, proveedor, un amante, ¿verdad? Las características de un buen esposo, pero en este caso es un esposo cristiano, ¿verdad? El esposo cristiano tiene que ser sometido, insistimos, aunque parezca que repetimos a cada momento, ¿verdad? Sometido a lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es un esposo cristiano? Debe ser honesto, prudente, ¿verdad? Que esté siempre atento a las necesidades de su esposa, ¿verdad? Porque a veces es probable que el esposo llegue cansado a casa y la esposa, en vez de salirle como deberíamos de salirle, ¿verdad? Las esposas cristianas a nuestros esposos, alegres, hola mi amor, ¿qué tal? Pasa adelante, tu comidita, mira, o si uno no está, dejarle todo bien hecho, ¿verdad? A veces el esposo llega estresado y cansado y necesita llegar a un lugar que es su hogar y como debe de ser un lugar de tranquilidad, de paz, de reposo, ¿verdad? Pero a veces como que él llega cansado y tenso y a veces la esposa está un poquito tensa, ¿verdad? Hay roces, ahí hay fricciones, ¿verdad? Pero como esposo sabe que él tiene que ser un poquito con mansedumbre, ¿verdad? Sí. Aunque él se sienta incómodo, se sienta tenso, no hay necesidad de llegar gritando, ¿verdad?
o diciendo estoy fastidiado, no, ¿verdad? Como Prudente. aquellos días, o como ese día, ¿verdad? De que le toca al esposo pagar todo. Yo en lo personal, yo me tenso. Cuando a mí me toca pagar agua, luz, teléfono, empleada, Sí, tienes razón. o sea, y hacer la cuenta que son 1000 y pico de dólares. Todo lo que se pagó. Y todos los recibos en la mesa, ¿verdad? Entonces, Y ya viene el otro mes. y ya viene el otro mes, y la esposa tiene la obligación de atender a su marido, pues. Claro, así es. Porque a mí nada me cuesta decirle, mira, vamos a comer. Pero esos frijoles que a mí me sirve, y esos huevos picados, Con o pancito estrellados, tostado y todo. con Qué pan, rico, ya no va a dar entonces no se compara pues con la mejor comida de un hotel, no se compara, ¿Están escuchando, esposas? Sí, ¿verdad? sí, lo que estamos hablando es bien importante porque, aunque, bueno, yo voy a hablar en mi caso personal, lamentablemente pues no crecí con una figura paterna y nunca he estado casada, ¿verdad? Podemos pensarlo seriamente, pero nunca he estado casada. Bueno, Y no sé, en realidad no tengo muy así, por experiencias vividas, no tengo muy claro el rol de un esposo como esposo. Sé que en la Biblia está una guía, ¿verdad? Pero voy a hablar como a mí me gustaría que fuera mi esposo conmigo. Yo no sé si es así, tiene que ser, pero a mí me gustaría que fuera comunicativo, que fuera un hombre seguro, que fuera un hombre valiente, que fuera un hombre con coraje para que si estamos en un problema me diga salgamos adelante. Y que aunque sí es cierto, yo lo tengo que atender, yo lo tengo que chinchinear y yo tengo que hacer mi papel a la perfección como mujer y como esposa, que él no se espera, no, ¿cómo es la palabra? No esté esperando a que yo tome la responsabilidad total, sino se que atenga. no se atenga, sino que no se atenga, porque hay esposos No que sean tienen atenidos. sí, hay esposos que tienen esposas diligentes y se atienen a ella y descansan mucho en ella. Entonces, sí, correcto. Entonces yo creo que un esposo tiene que tener valor, tiene que ser valiente, tiene que tener carácter, tiene que tener decisión, tiene que tener convicciones firmes, porque la mujer siempre tiende a ser un poco, que se distrae más fácilmente pues con las cosas banales, ¿verdad? Casi siempre, la mayoría, muy cristianas pueden ser y de todo, pero siempre nos distraemos mucho. Entonces el hombre es como más objetivo, el hombre es más racional, entonces es correcto, es más, tiene mejor ubicación territorial de dónde está y para dónde vamos, ¿verdad? es que, perdón, al hombre le gusta mantener el control. Correcto. Entonces, Más objetivo. ¿qué me gustaría a mí? Que fueran amorosos, que fueran románticos, que fueran tiernos, comunicativos. Un hombre tiene que ser comunicativo, no puede esperar a que la mujer le lea el pensamiento, porque somos muy inteligentes y tenemos un sexto sentido, pero elevada a la octava potencia, pero no somos adivinas. Oiga. No somos adivinas. Entonces, hay muchas veces el hombre está esperando que uno le interprete las cosas que quiere decir y uno ¿cómo? Pues, o sea, si uno no lee la mente, no tiene un tercer ojo aquí para decir, ay, yo sé lo que estás pensando, osito. O sea, no. Entonces tiene que ser comunicativo, tiene que ser, bueno, sorprender también de vez en cuando, o sea, no dejarle ese papel de romper la rutina solo a la esposa, también él tiene que tomar la iniciativa. Es muy bonito ver un matrimonio en donde el esposo, bueno, yo he visto matrimonios y me encantaría que el mío fuera así, en donde hay un buen sentido del humor, donde hay muy buena comunicación, donde se tratan como que fueran amigos, ¿verdad? A mí eso me gusta, me llama mucho la atención, así es que podemos ir. Bueno, señores, ya oyeron, ¿verdad? Está soltera y, ¿verdad? Y, Disponible. ¿verdad? Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Otra cosa, que sean hombres que le brinden seguridad y estabilidad a su esposa. Eso es bien importante, porque esos hombres mandilones que por todo lloran y que Ay, no, por favor. no, tienen que ser hombres con carácter definido, ¿verdad? Sí, Y ya aquel hombre, escucharon. ajá, sí. Sí, no, o sea, lloradas para nada. O sea, las lloronas nosotros. Sí, no, el hombre puede llorar, porque el hombre puede llorar, está permitido que llore, pero de esos hombres que, Pues sí, que quede claro que quejándose por todo. ay, sí, no, eso no. Es que a una mujer inteligente, ¿verdad? Ujú, Le gusta un hombre inteligente. así es. Claro. ¿Estás escuchando, mi amor? Por eso te amo.
¡Oh, señores! Declaración de amor. Salió el peine. Sí, hermana Jenny. Bueno, yo creo que el rol del esposo está bien claro en Colosenses 3:19, donde la palabra de Dios nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Marido, no seáis ásperos con ellas. Está hablando que el hombre, a pesar de que el hombre, Dios lo dotó de una fuerza física superior a la fuerza de la mujer, de mayor fortaleza, de mayor inteligencia probablemente, de ese autocontrol y ese dominio que tienen los hombres, pero tiene que ser suave, tiene que ser amoroso, tiene que ser tierno, tiene que ser cariñoso, caballero, detallista, recordarse que está con una mujer, ¿verdad? Y que las mujeres somos detallistas, somos emotivas y somos bien sensibles a esos pequeños detalles. Fíjese que, haciendo un comentario sobre lo que usted está diciendo, yo conozco a un muchacho que yo conocí, somos amigos, ¿verdad? Y yo conozco a la muchacha que a él le gusta. Y están, bueno, podríamos decir como un diagnóstico psicológico. Luisita, me vas a entender. Es bastante, tiene cierta inseguridad en él, como persona, como hombre. Cuando mira a esta muchacha que le gusta, la trata como que fuera hombre también. Como que ella fuera hombre. Error garrafal, o sea, porque así jamás la va a conquistar, nunca le va a llamar la atención ni nada. Y eso es que son simplemente amigos. Y si fueran esposos, digo yo, quizás del pelo la agarraría. O sea, yo pienso de que el esposo también tiene que tener su delicadeza, ¿verdad? Si bien es cierto, es hombre, tiene fuerza, es rudo, es grande, claro, sí, todo eso. Atrae a las mujeres, pues sí, ¿verdad? La seguridad. Ajá, pero eso no quiere decir de que la esposa la van a tratar también como que fuera otro hombre, ¿verdad? Que le van a decir, mira, haz tal cosa, planchame. Con cariño, con cariño. Bueno, y ahorita lo estamos hablando así de una forma así como más informal, ¿verdad? Pero hay esposos que sí generan violencia intrafamiliar, que golpean a sus esposas, golpean a sus hijos, son muy drásticos en sus reglas, en sus normas, llegan al maltrato psicológico, también ofenden a sus esposas, les dicen, mira, qué fea sos, qué gorda, inútil, no servís para nada. Y queremos hacer esto. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que han de decir, ay sí, pero esos son los mundanos. No, señores, no nos engañemos. Hay muchos señores cristianos que hacen ese papel y que dan vergüenza, porque ellos están ensuciando el testimonio de la vida cristiana. Y muchas personas cuando los conocen dicen, yo seré un cristiano como él jamás. Y golpean. El esposo, si nosotros lo vemos así, ha sido pues, según el orden divino en la familia, el esposo ha sido investido por Dios de una autoridad especial en el hogar y refleja el carácter de Cristo. Entonces, si el hombre como esposo está reflejando el carácter de Cristo en un hogar, quiere decir que este hombre tiene una autoridad delegada por Dios. Así es. Tiene una responsabilidad. Pero el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es amoroso, es tierno, es compasivo, es responsable, es cuidadoso. Es un caballero. Así es. Es un caballero. El esposo tiene que tomar como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que tome ese modelo va a ser un esposo precioso. Modelo. Va envidiable. A tener hijos excelentes, va a tener una mujer suave, dulce, apacible, sometida, porque muchas veces las mujeres no se someten o no nos sometemos porque el hombre tampoco se somete a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si es un hombre que va a la iglesia, tiene su Biblia, pero en la casa está dando un testimonio diferente, entonces si la esposa ve eso, probablemente se va a declarar en rebeldía pasiva o rebeldía abierta, pero no va a estar sometida a la autoridad de su esposo. Así es que, esposos, en el nombre de Jesús, a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes como hombres son cabeza de esos hogares y esos hijos van a ser
el futuro de nuestra nación, el futuro del Salvador. Y van a ser estos hijos los que a usted le van a coronar, ya sea de satisfacciones o ya sea de penas y de dolores en el futuro. Ahora tiene su tarea que hacer, señor esposo. Acerque a su esposa a la palabra de Dios. Usted es el sacerdote en ese hogar y tiene que cuidar. Su principal responsabilidad en su hogar es acercar a su esposa a nuestro Señor Jesucristo. Acercarla, que lo conozca, que lo ame, que crezca y que se desarrolle espiritualmente. Hay dos puntos bien importantes que yo estaba pensando ahorita que usted estaba hablando. Uno es que un mensaje para las esposas o mujeres que están pensando en casarse. Si se están pensando en casar, no menosprecien a esos hombres con grandes virtudes como las que acabamos de decir, porque hay muchas mujeres que hasta ridiculizan o se burlan de un hombre cuando lo miran así, que son mansos, inteligentes, que son dedicados, se aprovechan. Y a veces dicen, no, este es un tonto. No, lamentablemente son muy pocos los hombres en todo el mundo que son así. Y cuando uno lo encuentra, hay que darle gracias a Dios, porque para una mujer vivir con un hombre con las características opuestas a las que hemos mencionado es un castigo. Es algo demasiado sacrificado vivir con un hombre que no sea responsable, que tenga algún vicio, que maltrate a su esposa o a sus hijos. Es un sacrificio muy grande que muchas mujeres al principio de una relación no lo valoran. Creen que porque son bien alegres, porque se toman 40 cervezas, va a ser un gran esposo. No, ahorita si son novios las llevan, o sea, no las valorizan, y las llegan a meter a lugares donde cualquier hombre se puede propasar con ellas. Cuando sean esposos, a saber a dónde las van a ir a meter o a saber qué les van a hacer. Sí, a veces uno eso no lo valora. Y si ya están casadas, denle gracias a Dios por los esposos que tienen, si son así. Y si no son así, oren mucho, porque Dios también puede cambiar los corazones de los esposos. Por otro lado, un consejo para los esposos que nos están viendo. Si son esposos que tienen sus esposas, estamos mencionando bastante esta palabra, pero si sus esposas no trabajan y se dedican a la educación y mantenimiento de sus casas, consejo sabio. Y si son cristianos, que se metan a algún ministerio en una iglesia, que sirvan en un ministerio, para que no piense tantas debilidades, que no vea tantas novelas, que no oiga música, que no pase de ociosa en la casa, que se meta a un ministerio. Si no está trabajando porque su situación económica está bien, que sirva a Dios. Que ocupen bien el tiempo. Así es. No sé si quisieran aportar algo más. Hermano. Sí, quería mencionar así levemente lo de las amistades, ¿verdad? Ciertos amigos que no le convienen al esposo cuando él es cristiano y aún no siendo cristiano, ¿verdad? Que llegan a platicar a la casa, a buscarlo y a platicar tonterías, ¿verdad? Cuando uno platica tiene que ser edificante la plática, ¿verdad? Así es. Cuando vea usted que la plática está poniendo en peligro la relación en su hogar con su esposa y sus hijos, hay que ser prudente. Sí. Así como la esposa tiene que saber qué tipo de amigas tiene, el esposo tiene que saber qué tipo de amistades lleva a su casa, ¿verdad? Hay que ser muy prudente. Otra cosa también, las relaciones de amistades que se dan en el trabajo. Sí, influyen mucho. Muchísimo. Voy a hacer un comentario que mi amado esposo me dio permiso. Sin agravar lo presente de quien me esté escuchando, si esa persona me escucha, ¿verdad? Todo parecido es puramente coincidencia. Todo es pura coincidencia, ¿verdad? Sí. Lo importante, tengo el permiso de mi amado esposo. Me comentaba mi esposo que esto ya pasó, ya tiene rato, ya tiene días de haber sucedido, que cuando él llegó a su trabajo, uno de los tantos lugares donde estaba trabajando, llegó una señora y lo invitó a salir. Ya señora, ¿no? Entonces, y le dijo, mire, don fulano, lo invitamos a salir, mis otras compañeras, digamos que eran 4, y yo, vale. Y nos avisa, sí, le dijo él. Bueno. Ellas salían, las 4 señoritas salían con otros 4 caballeros. Y la señora, pues, a saber, ¿verdad? Entonces estaban invitando a mi esposo. Entonces, querían tener fiesta. Entonces,
prosiguió la invitación a la semana siguiente, o a los días, no sé. Y le dijo, miren fulano, ¿y qué pasó con la invitación? ¿No va a aceptar la invitación? ¿Va a querer salir? Entonces yo voy a lo que la señora le dijo, ¿verdad? Mire que nosotros no invitamos a cualquiera. Entonces mi pregunta es, ¿quién era el cualquiera ahí? Porque estas personas eran comprometidas y casadas, ¿verdad? Un hombre prudente no les dice quizás no inmediatamente. Por no ser pesado, tal vez. Un hombre educado, por no maltratarla verbalmente. Sí. No les dijo no inmediatamente, pero estas señoras insistían, ¿verdad? Entonces yo voy a que el hombre sabio, mire, el hombre, el verdadero hombre, no es aquel que dice sí a todo, sino que el verdadero hombre sabe decir no cuando es no. Así ¿verdad? es. Ay, no, que solo porque yo me anduve insinuando contigo y tú no me dijiste nada, porque así dicen y no me van a dejar mentir. Ah, vos sos maricón, Sí. no sos hombre, vos quizás te gustan los hombres. No, el decir no es un privilegio que todos tenemos, ¿verdad? La capacidad de saber que tenemos derecho a que nos respeten y a ser respetados. Así es. ¿Verdad? Sí. Simplemente. Sí, yo siempre he dicho que un hombre no es aquel que tiene más mujeres, ¿verdad? Sino el que sabe conservar el amor de una, El que sabe mantenerse. ¿verdad, Así es. Ricardo? Claro, porque mantener una relación por largo plazo no es fácil, Así es. ¿verdad? Es Requiere duro, de mucho trabajo, arduo. de mucho esfuerzo y de mucho amor. Arduo, arduo. Bueno, estimado televidente, el tema está interesantísimo. Como te has podido dar cuenta, vamos a nuestro segundo corte y no te muevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que sigan con nosotros aquí en tu programa Juventud en Éxtasis. A lo largo del programa hemos estado hablando del rol del esposo. A continuación quiero decirte pues verdad que a lo largo del programa va a salir nuestro correo electrónico que nos puedes escribir, mandar tus opiniones y también pues verdad si quieres formar parte del staff de nuestros invitados también puedes participar aquí con nosotros en el estudio aquí del canal 27. Mi amor, te quiero mandar un saludo, gorda, preciosa de mi vida, te quiero mucho, te amo mucho, gracias por aguantarme, ¿verdad? Gracias, bendiciones, Danielita, te amo, hija mía, Gabriela también te adoro, besitos. ¡Ay, Bueno, qué divino! Ay, sí. bueno, seguimos hablando del rol del esposo, pero hoy vamos a hablarlo como padre de familia, ¿verdad? Aquí en El Salvador, y pongo El Salvador porque aquí vivimos, Sí. ¿verdad? ¿Para qué vamos a poder otro país, verdad? Si vivimos aquí en El Salvador. Pero tocando el tema del papá, como el hombre como papá, nos podemos dar cuenta de que en El Salvador hay muchos hogares desintegrados. Más que todo tal vez en la ciudad. En la ciudad. Si nos yo me he podido dar cuenta de que el hombre, no quiero decir la palabra campesino como modo de ofensas, no. El campesino como campesino que vive en el campo, la persona que vive en el campo. La familia del campo, el hombre creo que es más responsable que el hombre que vive en la ciudad. Porque hay hombres, si a usted le pregunta, un hombre del campo, ¿cuántos hijos piensa tener? Hay hombres que responden lo que Dios me quiera dar. Yo conozco hombres de que tienen 15 hijos, 10 Dios hijos mío, y bendito. son hombres del campo. ¿Y cómo los mantienen? Pregúntese, Sí. pregúntese, ¿cómo los mantienen? Incaparina, frijoles, arroz y tortilla. Y queso, porque como ordeñan, ¿Cómo los mantienen? quesito. Y aquí, dizque hombres estudiados, profesionales, que muchas veces las mujeres optan por la forma, ¿verdad?, legal, de irlos a demandar a la Procuraduría o al juzgado de familia. ¿Para qué? Para que les den $80, $60
o en muchas ocasiones las mujeres optan también, ¿verdad? Por no decir, no, ¿para qué le voy a pedir? Yo puedo salir adelante, y mi respeto para esas mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueden opinar ustedes acerca del rol como padre de familia? Sí, realmente es bien difícil porque esa es nuestra realidad en el país. Hay mucho hogar desintegrado y a eso se debe precisamente que estemos teniendo los problemas de la violencia en la juventud, ¿verdad? Esos niveles tan altos que hemos alcanzado en este último año precisamente. Los hogares desintegrados, el niño pues crece sin ese apoyo, sin esa dirección, sin ese parámetro de disciplina, de respeto, de responsabilidad. Entonces estamos viendo que cada día la sociedad se está convulsionando más. Sin embargo, yo pienso que en este momento habrán personas que están en posiciones de autoridad, de liderazgo en el gobierno, y si nos están escuchando, pues qué bueno, porque también el gobierno es el momento en que tome una parte activa para rescatar los valores de la familia. Tanto al padre como a la madre se les necesita dar un apoyo, una asistencia, una consejería, y a los niños que van creciendo también, para romper ese círculo vicioso que estamos nosotros repitiendo. Sí, Luisita. El rol del padre como del padre, del hombre como padre, como papá. Del hombre como padre, o sea, más que todo la responsabilidad, ¿verdad? De educar al hijo no solo cuando ya está grande, sino que desde que está en el vientre de la madre, ¿verdad? De tratarla con cariño a ella, sí, ¿verdad? De demostrarle su amor. Cuando el hijo nace, de apoyarla, aunque las cosas no estén bien, ¿verdad? Hay muchas responsabilidades que tiene el hombre, sí, como cabeza, como sacerdote de su hogar, cuando es cristiano el matrimonio, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque todo lo que se da desde el vientre, cuando uno está en el vientre de su madre, el trato repercute cuando uno ya es adulto. Así es. ¿Verdad? De ahí los delincuentes, los asesinos, Sí. los buenos esposos, los maltratadores, las violaciones, ¿verdad? Entonces, es muy complejo, ¿verdad? Y quizás este programa no alcanzaría para abarcarlo todo, ¿verdad? Correcto. Yo pienso que el padre es el motorcito que impulsa la buena o la mala educación de los hijos. Claro. Si bien es cierto, la madre es la que muchas veces está más pendiente por factor tiempo, porque es bueno aclarar esto, que el padre muchas veces no se hace cargo directo de la educación de los hijos por el tiempo, porque trabaja más. Pasa fuera de casa correcto. más tiempo. La mujer es la que se encarga de eso más detenidamente. Sin embargo, el hecho que el padre no se encargue de enseñarle a leer al hijo o de enseñarle a escribir, no significa que él no esté sirviendo como un modelo de vida para sus hijos, que es muy diferente. Claro. Sobre todo en los varones, que van a copiar exactamente la figura del padre que tienen. Porque un varón difícilmente va a copiar la figura de la mamá, si vive con su papá y su mamá, va a copiar la de su padre. Y si estos hijos son hijos, valga la redundancia, de hombres violentos, agresivos, bueno, si tienen alguna adicción, bueno, qué sé yo, hay tantas características nocivas que un padre puede representar para sus hijos, que sus hijos las copian. Así es. Y es precisamente por eso que hay mucha mara, mucha pandilla en nuestro país, porque el hijo imita. Recordémonos que un niño llega a un momento que, aunque entiende todo, no tiene la capacidad de análisis para entender que lo que los papás hacen es correcto. Estamos hablando de 4, 5, 6 años. Podemos hablar hasta unos 10, 11 años. El niño mira a sus papás y, aunque vea que están haciendo cosas incorrectas, para el hijo es su ídolo, pues. Es su Superman, su papá. Su héroe. Su héroe. Entonces va a copiar lo que está viendo de su papá. Pero ¿qué pasa cuando el papá lo maltrata? ¿Qué pasa cuando el papá lo margina? ¿Qué pasa cuando el papá, porque tiene que hacer muchas cosas del trabajo, está cansado, está aburrido, o simplemente porque tiene un amante, no tiene paciencia para estar con sus hijos? ¿Qué pasa con eso? Están botando por la basura la vida de sus hijos, porque creen ellos que cuando el niño, que como el niño está chiquito,
Cuando usted no entiende, el niño tal vez no analiza que está incorrecto, pero todo lo que le hace sentir las reacciones de su papá, cuando usted grande lo va a demostrar con rebeldía, con adicciones, o como alcoholismo, drogadicción. Con violencia. Bueno, podemos también, están los casos de homosexualismo y lesbianismo. Muchos de esos casos se dan por una mala infancia, por una inadecuada educación, y el papel del papá es fundamental, porque más que todo cuando están casados y viven juntos, la mamá siempre delega los castigos y los regaños, se los deja al papá, y cuando el papá no tiene un control de impulsos agresivos, puede crear problemas en la personalidad de sus hijos. Así Ricardo. es. Bueno, yo creo que como el rol del padre, bien extenso, ¿verdad? Sí. Es sumamente extenso, y como dicen bien ustedes, de que un programa no nos alcanzaría para saber cuál es el rol verdadero del padre, ¿verdad? Y el rol del esposo. Y ahora, ¿verdad? Toquemos el rol como ser humano del hombre, las necesidades que tiene como tal, qué es lo que piensa el hombre, qué es lo que quiere el hombre, ¿verdad? Yo como hombre pienso de que muchos matrimonios, tal vez la rutina del trabajo, el hombre, la casa, el trabajo, los hijos, la esposa, el supermercado, las compras, que esto, que lo otro, pienso yo de que el hombre entra en un estrés, Shock. ¿verdad? Entra en un estrés, ¿verdad? Bastante, pues, y ahí viene que tal vez que el esposo un poco de mal genio, ¿verdad? Sí, mira, cállate por favor, ¿verdad? Mira, no estoy de humor, más si la esposa también de aquellas mujercitas de que gasta demasiado, ¿verdad? Y mira, que hoy necesito que me lleves aquí, que quiero ir al salón de belleza, que esto, y eso está bien, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces yo pienso de que el hombre necesita un espacio. Yo pienso de que el hombre necesita un espacio para él solo, ¿verdad? Todos necesitamos. El rol como padre lo desempeña bien, excelente, gracias a Dios. El rol como esposo lo desempeña bien, excelente. Pero también el hombre necesita su espacio, estar solo, ¿verdad? Y qué bueno, como decíamos con Tatiana fuera del aire, que si el hombre es un hombre de oración, ahí se desestresa totalmente, bota todo estrés, toda ansiedad, toda aquella tal vez adrenalina que lleva hasta arriba, ¿verdad? El trabajo, el estrés del trabajo, que las preocupaciones, las deudas, que esto, que lo otro, que la casa, que estamos hablando de un padre responsable, ¿verdad? Y trabajador. Buen proveedor. Pero no sé qué piensan ustedes, Tatiana. Yo, fíjate que con lo que estás diciendo me hace pensar que sí, es en efecto, el hombre necesita su espacio, es decir, todo ser humano necesita su espacio, ¿verdad? Y como tú decías, cuando el hombre, y la mujer también, pero en el caso específico del esposo, cuando el hombre es un hombre de oración, qué maravilloso es, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que, ¿cómo es que dice? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué nos dice eso la palabra de Dios? Dios es sabio, híjole, o sea, Él es omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos dijo eso? Porque Él sabe que van a haber situaciones en la vida diarias que nos sacan de nuestras casillas. No nos olvidemos que antes de formar un rol en la sociedad, somos seres humanos con nuestro propio temperamento. Psicológicamente todos tenemos nuestro propio temperamento. Está el temperamento sanguíneo, que son aquellas personas bien alegres, ¿verdad? Está el temperamento flemático, que son más tranquilos. Está el temperamento melancólico, que solo llorando viven. Y está el temperamento colérico, que son unas chilitos, ¿verdad? Que quien los calma. Sí, entonces, hombres y mujeres. Y hay combinaciones, ¿verdad? Pero cuando una persona, por medio de la oración, puede liberar toda esa tensión, toda esa ira, todo ese enojo, se pueden evitar muchos errores. Es más, se puede evitar muchos divorcios, muchos maltratos, no solo con nuestra familia, sino con personas X. A mí me ha pasado, yo donde trabajo, llegan clientes que, por Dios, con un carácter insoportable, ¿verdad?
Claro que en casi todas las empresas uno dice, pues el cliente tiene la razón, aunque esté 1000 veces equivocado, ¿verdad? Y uno tiene que tratarlo bien, pero uno a veces se da cuenta y uno dice, caramba, o sea, la gente a veces anda por la vida insultando, maltratando, ofendiendo a toda la gente, simplemente porque no se puede controlar. Y la verdad es que yo creo que para muchas personas es muy difícil el controlarnos por nuestros propios medios. Y la vida de oración, una vida de oración constante y continua nos ayuda. Aprendemos mucho porque oímos de Dios, Él nos guía, Él nos orienta. Y eso que mucha gente dice, la respuesta a todos tus problemas están adentro de ti, eso es mentira. Porque si no, nadie nos equivocáramos, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos, encontramos las respuestas. Muchas veces no necesitamos ni siquiera de un psicólogo, y lo digo yo que soy psicóloga. Muchas veces no necesitamos ni siquiera de un psicólogo, si solamente escucháramos la voz de Dios. Y un hombre que es la cabeza del hogar y sobre el que cae la mayoría de responsabilidades, cuando escucha la voz de Dios puede evitar muchos errores, ¿verdad? Y como padre pienso yo que, como estábamos diciendo, ¿verdad?, que es el modelador de conducta de los hijos, tiene que tener un gran cuidado de no cometer tantos errores, ¿verdad? Porque cuando yo pienso, humanamente hablando, cuando una persona decide casarse, formar un hogar y tener hijos, tiene que estar consciente de la responsabilidad a la que se está metiendo. No es un juguete, no es un juego, es una responsabilidad. Se están formando vidas, pues. Hermana Jenny. Sí, yo creo que sí, tienes razón, Ricardo, cuando dice que el hombre como ser humano necesita su espacio, y es ahí donde la esposa también tiene que ser muy sabia y conocer cuáles son esos momentos, cuáles son esos días donde ve a su esposo cargado, cansado, y ella ayudar, acercarse, ser la ayuda idónea. Recuérdense que el hombre, aunque sea fuerte, aunque tenga esos hombronotes así anchotes, aunque sea grandote, que tenga esas piernotas, el hombre tiene un corazoncito y también es sensible, tiene emociones, tiene sentimientos y es un niño. Los hombres son niños, tienen su niño, igual que a nosotros nos gusta que se nos digan cosas bonitas, que se nos hagan halagos. Al hombre también le necesita y le gusta, correcto, ¿verdad? Así es que yo creo que la esposa debe de ser muy sabia en eso, muy amorosa, muy cariñosa. Ricardo dijo algo, cuando las mujeres gastan mucho, sí, a las señoras esposas que cuiden ese presupuesto y que pídanle a Dios sabiduría para poder administrar fielmente el dinero de su casa. Perdón que le interrumpa, hay un punto que es esencial, que ahorita se me acaba de encender, cuando tú dijiste, el hombre necesita un espacio, correcto. Miren, a veces cuando a veces los matrimonios a muy estrecho tiempo después de haberse casado empiezan a tener hijos, o es más, se casan porque salió embarazada la mujer, ¿verdad? Entonces se empiezan a meter en rutinas, y que hay que cambiarle la pacha, que hay que lavarle el bloomer al niño, que hay que llevarlo al colegio, hacerle la lonchera, que llevarlo a traer, y toda la rutina. Y a veces se olvidan que tienen esposa, ¿verdad? Yo pienso, y para eso funcionan los suegros. Por eso yo recomiendo que nunca una mujer inteligente y un hombre inteligente jamás va a apartar a su esposo, a su pareja de su familia, porque en los momentos más necesarios, ahí está la familia apoyando. ¿Como cuál momento, por ejemplo? Como por ejemplo cuando los esposos se quieren ir de vacaciones y les pueden dejar a sus hijos a sus abuelos, o sea, los papás de ellos, ¿verdad? Pueden dejar cuando los niños están pues en una edad que los abuelitos las puedan cuidar, ¿verdad? La ayuda oportuna. Sí, una ayuda oportuna. Irse de vacaciones al mar, irse a comer a un restaurante, porque yo conozco matrimonios jóvenes que están viviendo vidas como que fueran de ancianitos. No salen, no se divierten, es necesario divertirse, aunque tengan hijos, es necesario que se diviertan en pareja. Bueno, yo espero que me lleven a mis nietos, ¿verdad? Nah. Yo encantada, feliz de estar con ellos. Bueno. Como reflexión. Como una reflexión quisiéramos decirle a los esposos y a las esposas que no amemos las cosas de este mundo, porque todo lo que esté en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso viene del mundo y no viene de Dios.
y eso es pasajero. Ok. Entonces, que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. La familia nació en el corazón de Dios, Tatiana. Ok. Hermana Luisa. Rapidito que Sí, ya rapidito, nos come el tiempo. rapidito. Hay que recordar que la intención aquí es engrandecer el nombre del Señor, Así es. ¿verdad? Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Nos casamos y si tenemos los principios del Señor en nuestra vida, vamos a prosperar, ¿verdad? Ok, gracias. Que Dios les bendiga, hermana. Gracias por aceptar nuestra invitación una semana más. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas que nos están sintonizando sábado a sábado, pues bendiciones de lo alto. Que Dios les bendiga. Les amamos mucho en el amor de Cristo Jesús. Y a ustedes, esposas, amen a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Y que Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.